de un lugar, el tiempo, y de otra parte nos está hablando acerca de la observación, de lo que nosotros podemos observar a partir del tiempo o de lo que nosotros podemos conectar a través de la vivencia o a través del observador. La palabra horoscopía se relaciona mucho en relación a qué estamos observando y cómo se va transformando, en este caso, la realidad en nuestra vida. Por eso en la antigua Grecia se tomaba ese término horoscopía en relación al horóscopo para calificar o para dar un punto de inicio desde donde nosotros observamos la vida, cómo nosotros vemos el tiempo y cómo el tiempo hace una relación en lo que es observado. Es decir, a través también de la física podemos determinar qué es la realidad. Por eso, cuando nosotros analizamos el horóscopo en sí es un campo de energía que nos está hablando del tiempo que es infinito y a la misma vez hace referencia a que la realidad se va formando según el observador. Todos los estudios que se hacen acerca de la física, de qué es la realidad, qué es lo que nosotros podemos tocar, palpar o percibir como cierto, pues hay múltiples realidades, hay múltiples formas de observar algo. Un mismo evento puede llegar a ser interpretado de distintas formas según la psique, según los ojos que estén viendo esto. De ahí viene el juicio, de ahí vienen las características que nosotros podemos realizar acerca de eso que estamos viendo. Por eso el horóscopo no es otra cosa más que observar desde una perspectiva, en este caso psicológica, desde una perspectiva evolutiva, cómo se va manejando los cuerpos celestes, cómo van orbitando acerca de nuestro sistema solar en relación a tiempo, en relación al zodiaco, que aquí es donde entran a jugar todos los signos del zodiaco, en relación a sus planetas regentes, que siempre ha estado, siempre ha existido, y de acuerdo a eso, modificar según los ángulos y los trazos de cada elemento que se ubica en el sistema solar, cuál va a ser la perspectiva que vamos a tener de determinado tiempo o en determinado espacio. Por eso la vida o los 365 días al año se desarrollan en una línea de tiempo donde nosotros usualmente le llamamos pasado, presente y futuro, lo que está por venir. Nos queda muy difícil desde el punto de vista psicológico tomar el todo al mismo tiempo. Por eso siempre el tiempo nos va señalando y nos va mostrando en qué momento va a ocurrir algo o cuál es la predisposición y cómo nosotros vamos a interpretarlo en la vida. No podemos evitar que las cosas pasen. No todo está en nuestras manos. Efectivamente, al vivir en un planeta estamos también envueltos a la intemperie de lo que puedan traer los acontecimientos astrológicos, bien sea de clima, bien sea de tipo a través de las situaciones que la misma vida de manera colectiva nos va mostrando y también la relación que hay entre el todo o los demás, el afuera y finalmente yo, que soy el que lo estoy observando. ¿Cuál es la interpretación que voy a darle a eso que estoy observando en mi línea de pareja, en mi línea económica, en mi línea de salud? ¿Cómo voy a generar esos puentes de comunicación para tener una mejor calidad de vida? Por eso quise aprovechar hoy sábado 25 de octubre para presentarles algo de la línea del tiempo y algo acerca de la horoscopía que nos relaciona en la observación de los planetas en relación al zodiaco, tomando como referencia que estamos en el planeta en un círculo de movimiento y qué es lo que nos trae y cuáles son los trazos que nos marca la vida, tomando como referencia el lunes 27 hasta el próximo domingo, que será ya 2 de noviembre, que estamos recibiendo otro mes. Mirándolo el horóscopo que se va a desarrollar en la próxima semana, hay una palabra clave para todos los signos del zodiaco, si es Libra, Aries, digamos que aquí no va a respetar nada, y es la palabra intensidad. Llegamos al mes de la intensidad, llegamos al mes que no es fácil, llegamos al mes donde debemos pagar algo. Debemos empezar a relacionarnos con esa palabra para la próxima semana intenso. Ahora las energías se ponen muy intensas y nosotros vemos a través de ese lente de la horoscopía y si empezamos a analizar el zodiaco, pues todo está acumulado ahí.
va a ser una semana muy acuática en general, va a ser una semana muy condensada con el mundo emocional y también llena de muchas oportunidades. Por eso vamos a empezar signo a signo de qué es lo que más se trae y qué va a ser lo más representativo que vamos a tener para esta semana. En esta línea vale la pena colocar la carta que vamos a estar celebrando y así darnos quizás líneas o más fácil que sea poder referenciarlo, poder tenerlo a la mano de cómo va a estar. Esta carta que estoy presentando aquí es la carta que nos va a estar acompañando la próxima semana. Entonces, si empezamos a generar trazos y empezamos a darle puntadas de cómo se va a desarrollar la próxima semana o cómo se acomodan las energías de lo que nos empieza a mostrar, pues esto tiene bastante del horóscopo o la línea de tiempo. Coloquemos acá una palabra que nos vaya conectando más fácil con el tema de hoy. El horóscopo de una línea general, de un paralelo para la semana del 27, que va a ser lunes 27, hasta el domingo 2 de noviembre. ¿Qué vale la pena analizar a través de la horoscopía? ¿Qué vale la pena empezar como darle prioridad a esa línea? Hay algo clave que vamos a tener y en este caso se relaciona mucho con finales de octubre, es una semana que recibe finales de octubre y empezamos a vivir noviembre, ya estamos a puerta de finiquitar todo lo que es el 2025 y esto hace también que las energías se empiecen a acelerar, se empiecen como las emociones y demás, empiece a hacer como más ruido, llamémosle así, empiece como a generar más bullicio de lo normal. Muchos afanes también, porque digamos que vivir esto de manera colectiva, a la final resultamos interpretándolo es con emociones, resultamos también siendo llevados con esto. El horóscopo de la intensidad, dice Denia. Me gusta esa palabra porque sí, es una semana muy intensa, muy volcánica. Es una semana que nos pide retos también supremamente movidos para todos. Digamos que de estas dos líneas con las que hicimos la introducción, que horóscopo no es otra cosa más que tiempo, por un lado, ¿sí? El tiempo o la hora, y de otra parte vamos a tener lo que se observa, ¿no? El observador. Entonces, si miramos el tiempo, observamos el tiempo a través del lente de los zodiacos, el elemento agua está supremamente activo. Muy activo todo lo que tenga que ver con los signos de agua, como Cáncer en este caso, Escorpio, y este elemento que es tan representativo, agua, ¿sí? Este elemento que nos conecta mucho con el sentir, nos conecta mucho también con la parte pasional, con la parte que nosotros queremos vivir. Fíjense que las emociones o el agua, que no es otra cosa más que ese elemento, al tener una semana tan intensa, pues todas aquellas situaciones, no solamente que estén pendientes ni del pasado, no, sino situaciones muy presentes, situaciones muy actuales, empiezan a tener como un rebote más emocional. Es como si fuera una semana la que vamos a vivir más intensa y pudiéramos estar más receptivos a sentir que a pensar o que a analizar. Si bien hay actividad de aire, muy poca. Entonces, por lo general son semanas intensas. A veces las cosas no son tan así. A veces las cosas pueden no tener ese tinte tan emocional. Pero como está en la atmósfera, todo esto es lo que nosotros más le vamos a dar, es lo que nosotros vamos a conectarlo más fácil. Bueno, necesitamos que se aceleren, pero los papeles míos, dice por aquí Nelia. Tiempos profundos se acercan, maestros. Sí, tiempos profundos, demasiado intensos. Y también es el horóscopo o es la semana de esta horoscopía del misterio. Entramos al misterio, entonces el sol hace que nosotros coloquemos una vista en todo lo que está pasando en Escorpio, Marte también nos ayuda a eso. Entonces, es un horóscopo intenso, es un horóscopo que nos lleva a sentir mucho, a percibir las emociones, a estar como muy conectados con ese flujo. Esto es positivo, digamos que no estamos diciendo que esto sea negativo, por el contrario, son líneas positivas, solo que van a cambiar ciertos matices que nosotros podemos tener, pues van a tener un cambio y una transición directa. Desde ahí es que nosotros lo vamos a vivir de una manera distinta, de una manera diferente.
Entonces, si empezamos a analizar este horóscopo, vale la pena